Hace poco leí un artículo muy interesante sobre un libro que yo no conocía. Bueno, tampoco tenía por qué conocerlo porque no está dentro del rango de las cosas que me interesan en particular, pero es un libro que se llama 100 Years of Nobel Prizes, o sea, 100 años de premios Nobel. Y este es un libro que escribió hace algunos años un geneticista, un científico que se llama Baruch Shalev, ¿no? Baruch Shalev, con B chica. No lo he visto en español, pero el estudio es un estudio extremadamente meticuloso, casi aburrido. O sea, yo vi algunas páginas del libro en internet y es un estudio realmente de un geneticista, o sea, números, datos, cifras, cuadros. Y básicamente lo que está haciendo este geneticista es ver cuáles son las características estadísticas que hacen que alguien termine ganando el premio Nobel. O sea, cuáles son las cosas en común, en qué cosas hacían, qué practicaban, qué hábitos tenían, qué investigaban, etcétera, para finalmente dar un resultado y decir en sencillo, esta es la forma como se gana un premio Nobel, ¿no? Pero la razón por la que encontré este estudio muy interesante es porque sigo en Instagram la cuenta de un científico español que analiza el tema de religión y ciencia desde una perspectiva bastante neutral. Se nota que es una persona de fe y que justamente quiere contribuir a desmitificar que la ciencia es contraria a la religión o que la ciencia lleva a conclusiones contrarias a la religión. Y él utilizó unas cifras específicas de este estudio del geneticista Baruch Shalev que señalan lo siguiente dentro de toda la gran cantidad de información que hay, ¿no? Él ha buscado información específica respecto de la creencia de Dios entre los ganadores del premio Nobel. Y encontró algo muy interesante. En 100 años de premios Nobel, el 90% de los ganadores de los premios Nobel no solamente creen en Dios, sino que están asociados con alguna religión. Diversas religiones, en su gran mayoría religiones cristianas, otras que no son cristianas, pero de todas maneras religiones, y en consecuencia solamente el 10% se declara agnóstico o ateo, o sea que no cree en Dios o considera que si existe, la existencia es irrelevante y no es materia ni siquiera para especulación de los hombres. Pero acá es donde viene lo extraño, lo curioso. Si es que se aísla solamente a los que ganan el premio de literatura, el número de ateos sube al 37%, o sea, más de un tercio de ganadores de los premios Nobel de literatura son ateos. ¿Cuál es la importancia de esta información? Es que, como dice este estudioso en su cuenta en Instagram, el ateísmo es más un tema de letras, entre comillas, que de ciencias. Sobre esto se pueden hacer muchas interpretaciones. Ninguna de ellas pueden ser interpretaciones de causalidad, o sea, porque la persona cree en Dios gana el premio Nobel o porque gana el premio Nobel cree en Dios. No hay causalidad, o sea, ninguna es causa de la otra. Pero sí es bastante indicativo y el que es anfitrión, digamos, de este programita en Instagram, dice lo siguiente: yo tiendo a pensar que las personas que recurren a la ciencia y que son de alto nivel, para eso ganan el premio Nobel, descubren que hay un orden, ¿no? Y esa es una de las cosas que demuestra la ciencia, porque la ciencia funciona. Es decir, los aviones vuelan, los automóviles andan, y acá estoy copiando la frase de un famoso ateo cuando le preguntaron: ¿usted por qué cree en la ciencia?
Y él dijo exactamente lo mismo, la ciencia funciona. Pero el hecho de que la ciencia funcione no significa que eso niega a Dios, sino más bien que los científicos entienden que hay reglas universales inmutables, por lo menos bajo ciertas condiciones, reglas inmutables. Y en consecuencia, cada vez que se usa una determinada operación matemática, el resultado va a ser un resultado acertado. Cada vez que se espera que la gravedad actúe a una determinada velocidad de atracción hacia el objeto mayor, en este caso la Tierra, la gravedad siempre va a actuar, dadas las mismas condiciones, va a actuar de forma completamente predecible. En consecuencia, la existencia de leyes inmutables facilita que la persona crea, bueno, es muy probable que alguien haya establecido estas normas que nosotros podemos investigar, conocer, aprender. Hay muchas más reglas y muchas más realidades científicas que pueden ser conocidas, que pueden ser descubiertas, pero como son verdades inmutables que pueden ser demostradas de una manera empírica, entonces nuestro conocimiento crece, pero es muy posible que esté asociado a una inteligencia superior que ha establecido esas leyes. Esto no es una verdad absoluta, no es una verdad científica, no es que la ciencia pueda de manera absoluta demostrar la existencia del Dios en el que creemos los creyentes, ¿no? Alguna vez en un punto de vista hablé de este importante libro francés escrito por varios científicos que dicen, mira, la ciencia, especialmente la ciencia más avanzada, ¿no? El microcosmos, la microbiología, las leyes de termodinámica, etcétera, apuntan a la existencia de una inteligencia ordenadora superior, y eso es lo que llamamos Dios, ¿no? Pero el Dios que nosotros conocemos, que además es providente, que es personal, eso la ciencia nunca la va a poder demostrar, tampoco va a poder refutarla, que es lo que creen los ateos radicales, digamos, y que es básicamente una ideología y no una posición científica. Pero ¿de dónde viene el hecho de que las personas que están vinculadas al mundo de la literatura lleguen a ser ateos hasta un 37%? O sea, una vez más de un tercio del total de ganadores del premio Nobel. Y la especulación del anfitrión de este programa en Instagram me parece una especulación válida. No es una demostración científica, pero una especulación válida. Es que dice, es el mundo de las letras, el mundo más abstracto y más especulativo, es decir, donde entra mucho más el tema de la opinión que el tema de las verdades demostrables empíricamente, el que es más propenso a tomar posiciones ideológicas que dicen Dios no existe. En consecuencia, no es producto de la ciencia, es producto de una especulación y específicamente de una ideología. Y recordemos qué cosa es una ideología. Una ideología es una explicación de la realidad que no necesariamente se basa en verdades empíricas, en verdades demostrables. En otras palabras, si nosotros podemos pensarnos en la ideología marxista, por ejemplo, que pretende ser científica, la única que reclama ser científica, o si pensamos en la descripción del mundo y la manera como el mundo está organizado de el idealismo de Immanuel Kant, por ejemplo, o de Hegel, nosotros vamos a encontrar que son ideas que pueden ser muy lógicas como estructura mental o intelectual, muy lógicas, pero es como una gran estructura armada, muy bien armada, pero flotando en el aire. No hay una conexión a la tierra, no encaja necesariamente con la realidad, sino la ideología más bien intenta interpretar la realidad y una vez que la interpreta, ofrece una solución o una propuesta de vida. Y esa es justamente la diferencia entre ideología y realidad. La realidad es la verdad, lo que vemos.
Y mucha gente se pregunta justamente a partir de las ideologías, bueno, ¿yo cómo sé qué cosa es la verdad? ¿No? La pregunta de Pilato, ¿y qué es la verdad? Y Santo Tomás de Aquino tenía una explicación sencillísima y muy clara. Decía, es la adaptación de la mente a la realidad. La adaptación de la mente a la realidad. Miren qué buena definición y qué sencilla, pero qué contundente. Es decir, si yo tengo delante un vaso, yo no puedo decir que tengo delante una maceta con flores. Si una persona ve una maceta con flores, no es que cada uno tenga una verdad o su propia verdad, entre comillas, que es absolutamente contradictorio, porque justamente la verdad, para llamarse verdad, tiene que ser objetiva y universal, es demostrable para todos. Cuando uno dice, bueno, yo tengo mi verdad, esa no es una verdad, lo que tienes es una opinión. Entonces, o es verdad que estoy delante de un vaso, o es verdad que estoy delante de una planta exótica. Y existen muchos métodos para saber quién tiene la razón, ¿no? Comenzamos a ver qué tan buena es la vista de cada una de las personas, comenzamos a ver cuál es el grado de salud mental de las personas, y si descubrimos que la persona que está viendo una planta exótica donde solamente hay un vaso es una persona que acaba de consumir LSD o alguna otra droga u hongo alucinógeno, entonces vamos a entender por qué esa persona dice que está viendo una planta exótica, pero vamos a entender que está equivocada. ¿Por qué? Porque la verdad es la adaptación de la mente a la realidad, lo que hay de verdad. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, nosotros decimos que una persona es daltónica, ¿no? Esas personas que no son capaces de distinguir colores. Y normalmente dos colores clave como son el rojo y el verde, que se utilizan, por ejemplo, en los semáforos, ¿no? Las luces de tránsito, muchas personas daltónicas no las pueden distinguir. Lo que ven es lo que el resto de personas vemos con un tono gris, de color gris. Entonces, acá hay dos posibilidades. O cada uno tiene su verdad. Una cosa es verde y roja al mismo tiempo que es gris. O sea, dos cosas completamente contradictorias. Y cada uno pues tiene su verdad y cada uno está en la verdad. Porque una cosa puede ser dos cosas distintas al mismo tiempo. Ahí inmediatamente nosotros vemos que alguien está equivocado y descubrimos la persona que solamente ve gris es una persona que tiene una deficiencia que le impide adaptar la mente a la realidad. Entonces así es como sabemos qué cosa es la verdad. Pero cuando entramos en el mundo de la ideología, comenzamos con una estructura hecha completamente en la mente, totalmente intelectual, totalmente artificial. Entonces, es más frecuente, dice el anfitrión de este programa que comento en Instagram y en YouTube también, que la mente literaria, que es mucho más imaginativa, puede ser más propensa a decir, bueno, por esta razón, por esta otra razón, por esta otra razón, yo creo que Dios no existe. Son especulaciones, pueden ser ideas inteligentes, pueden ser ideas respetables, pero no son ideas que pueden demostrarse que están basadas en la realidad. El objetivo de anfitrión de este programa no es que en base a un dato estadístico, ¿no? 90% de los científicos creen en Dios y practican o se adhieren a alguna religión, para concluir, bueno, la ciencia absolutamente lleva a Dios, que dicho sea paso es lo que decía Isaac Newton, pero sí deja en claro que quienes sostienen el ateísmo duro y cada vez más anticuado, de que la religión es solamente producto de ignorancia no científica y que mientras más ciencia se aprenda, menos se va a creer en Dios, es una afirmación completamente falsa, sin sustento en la realidad. Que tengas un buen día.